Buenas noches amigos, saludos cordiales, ¿qué tal están? Es martes 28 de abril y esto es El Arca de Marisa. Iniciamos en estos precisos instantes una nueva singladura en este formato televisivo a la que todos y cada uno de ustedes están invitados. Hoy vamos a departir con el director gerente del Área 3 de Salud. Me estoy refiriendo al doctor Juan José Pedreño Planes, que ya nos acompaña en los estudios de Comarcal. Doctor Pedreño, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Espero que su estancia esta noche con nosotros sea grata. Yo también lo espero así. Bueno, si le parece, para entrar en materia, doctor Pedreño, al hablar de Área 3 de Salud, para los que sean legos en la materia, pueden decir, vaya concepto más vago, más etéreo. Vamos a explicar exactamente el Área 3 de Salud, qué demarcación tiene y aproximadamente cuántos pacientes reciben servicio. Bien, el Área 3 de Salud tiene una población, abarca una población aproximadamente de 167.000 pacientes y abarca los municipios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo. ¿Y cuál sería el punto débil de ese Área 3 de Salud? Bueno, debilidades hay muchas, pero normalmente comunes también al sistema público de salud, ¿no? Pero probablemente pues, en infraestructuras no cabe duda que necesitamos ir mejorando y de hecho pues, se han puesto en marcha una serie de obras que ya se han realizado, otras que acaban de comenzar, y también en el futuro pues está previsto ir restaurando y modernizando el Área 3, sobre todo, ya digo, en infraestructura. Como consecuencia de mejorar la infraestructura sanitaria del área, pues también nos veremos abocados a mejorar los recursos humanos, es decir, el número de profesionales, que también, como consecuencia de esa, como digo, de esas nuevas obras y de ese aumento de cartera y de servicios, pues tendremos que aumentar. La crisis económica nos ha tocado a todos de lleno. ¿Cómo ha salido el Área 3 de Salud de ese trance? ¿Ha salido airosa? ¿Ha logrado capear bien el temporal? Bueno, la realidad es que se está haciendo un gran esfuerzo y sobre todo pues, por parte de los profesionales que, pese a las dificultades que todos atravesamos, pues están colaborando, fundamentalmente. Salimos adelante, bueno, pues nos cuesta trabajo, los presupuestos son muy ajustados, Hacienda, lógicamente, que es pues digamos la consejería que tiene que atribuir los presupuestos, pues no cuenta tampoco con el dinero del propio Estado y desde la propia comunidad, pues para dar quizá con más alegría los presupuestos que entendemos todos que deberían ser un poquito más altos o más alegres, pero bueno, en cualquier caso comprendemos que hay una situación de crisis profunda, seria, en el que además pues, otras actividades y otros ciudadanos pues, se encuentran en paro y en situaciones difíciles, por tanto entendemos que nosotros dentro de tener nuestro trabajo tenemos también que apoyar en ese sentido y ayudar a los ciudadanos en la misión que nos corresponde desde el punto de vista sanitario, que es indudablemente pues, ofrecer la mejor calidad posible en la atención sanitaria a la población. Y atravesando esa crisis económica, merma en la calidad no ha habido recortes asistenciales en la cobertura. Intentamos que no los haya, intentamos ajustar evidentemente todas las necesidades. No cabe duda que puede dar por un lado pues, la sensación de que en algunos aspectos se ha podido tener un recorte. Bien, lo que hay que valorar realmente es si lo que estábamos haciendo, que es lo que estamos estudiando y lo que se está continuamente actualizando en guías, en protocolos, es lo que realmente pues, debemos hacer. Probablemente el contar pues, con mayor libertad o con unos presupuestos más holgados pues, nos permitía a lo mejor, como diría yo, pues, preocuparnos menos en las pruebas complementarias, en pedir probablemente algún tipo de interconsulta más o incluso en la medicación. Lo que no cabe duda es que lo que el paciente necesite, pues los profesionales tienen claro que se lo dan y se lo suministran, pero también es verdad que a lo mejor lo que tenemos que darnos cuenta con la crisis es que los presupuestos que tenemos que ajustarlos a las necesidades reales que tenemos en la población. No vamos a hacer una mejor sanidad porque prescribamos más medicamentos, porque hagamos más interconsultas, porque en definitiva lo que hagamos serán más pruebas complementarias, si lo que tenemos es que ajustarnos realmente a las necesidades reales que el ciudadano necesita. Y con eso además aprovecho para decir que lo que necesitamos es educar sanitariamente a la población con consejos adecuados y haciéndoles ver que no porque se les hagan más radiografías o porque se les pidan más analíticas van a estar mejor atendidos.
Lo cierto y verdad es que el Hospital Rafael Méndez, amigos de este espacio del Arca de Marisa, es el centro neurálgico de ese área 3 de salud. El Rafael Méndez está sufriendo una remodelación intensa y profunda. ¿Qué zonas se está actuando? ¿Qué remodelación, qué reforma, qué obras se está llevando a cabo? Bien, hemos finalizado no hace muchos meses la obra de la planta de pediatría y ahora pues se ha iniciado una obra importante que es la de quirófano, reanimación y paritorios. Los quirófanos, bueno, es una prueba también de que efectivamente pues estamos adaptándonos y viendo las necesidades que el área tiene y por tanto, pese a la crisis, pues nosotros seguimos avanzando y intentando conseguir los recursos suficientes que este área y esta población necesita. Quirófanos, pues contábamos con 6 quirófanos y al final de esta obra pues tendremos 9 quirófanos. Es que son 6, pero perdemos 1 y 4 nuevos que se van a hacer, tendremos 9 quirófanos. Perdemos 1 porque para dar reanimación, para la unidad de reanimación necesitamos ese espacio, esa es la razón, pero nos quedamos con 9 y por tanto consideramos que 9 quirófanos pueden perfectamente duplicar el número de intervenciones que se realizan en el área, que ahora pues estarán por las 3.000, 3.100, 3.200, pues duplicarlas será interesante y por tanto va a permitir mejorar y prácticamente pues podremos conseguir disminuir las listas de espera en cirugía. Reanimación, pues una reanimación de 24 horas, no tenemos la infraestructura de esa unidad para que ofrecer un seguimiento posoperatorio a los pacientes durante 24 horas, con lo cual ¿se hacen las intervenciones? Sí se hacen, pero tenemos que contar con otras unidades, como la unidad de cuidados intensivos, para atender a estos pacientes. Por tanto, el disponer de esta unidad nos va a permitir ofrecer una mejor calidad y atención a los ciudadanos que se vayan a intervenir quirúrgicamente. Y paritorios, que vamos a aumentar en 3 paritorios, y que además pues, se va a modernizar la unidad de ginecología y paritorio y por tanto pues, vamos a tener unas instalaciones modernas y adaptadas también a las necesidades de las mujeres en el ámbito del embarazo y también de la patología ginecológica. Doctor Pedreño, ¿cómo afectan esas obras a las que se está sometiendo el Hospital Rafael Méndez al devenir diario, a la labor que desarrollan los profesionales? En principio es difícil porque tenemos que continuar con la actividad y además compaginarlo lógicamente con una obra, pero bueno, se ha nombrado una comisión de obras que se encarga de supervisar y de establecer las comunicaciones con los diferentes profesionales, con los técnicos y los arquitectos y por tanto esa comisión está permitiendo que establecer los plazos y los tiempos oportunos pues para ir cerrando bloques, trasladándolos a otro lugar y permitiendo que la obra siga su curso y la actividad asistencial se mantenga. De hecho, por ejemplo, en la obra que fundamentalmente es del bloque quirúrgico, pues hay que agradecer, por ejemplo, a los equipos quirúrgicos, a los profesionales de los servicios quirúrgicos, pues digamos la colaboración para que al contar durante un tiempo con algún quirófano menos, pues traslademos también algunas intervenciones a horario de tarde para que se pueda sacar las programaciones que se tienen establecidas. Por tanto, también aprovecho para que la población que nos pueda escuchar, pues que también colabore y que sepa que indudablemente, además de la mañana, pues en algún caso, pues algún ciudadano será operado por la tarde para durante el tiempo que va a tardar la obra, pues se pueda sacar adelante las listas quirúrgicas. Dicen que hablar de dinero es siempre ingrato, pero aproximadamente ¿cuánto se está invirtiendo en estos momentos en el Hospital Rafael Méndez, en esa remodelación de la que nos daba cumplida cuenta? Sí, en principio entre 3,5 millones o 4 millones de euros, pero vamos, lo presupuestado ahora mismo está alrededor de los 3,5 millones de euros. Una cantidad nada de desdeñable. ¿Cuándo habrán finalizado esas obras? Pues se calcula que se finalicen hacia 18 o 20 meses, en 18 o 20 meses deben estar finalizadas. ¿Qué cree el director gerente del área 3 de salud que caracteriza o que define a ese centro neurálgico como es el Hospital Rafael Méndez? Bueno, caracterizar, realmente tiene una cartera de servicios importante, ha ido mejorando paulatinamente desde el punto de vista de formación y docencia, es un hospital que se abre con carácter comarcal, hoy día tiene un carácter general y además universitario, por tanto tiene unas características pues, equiparables desde el punto de vista asistencial pues, a hospitales generales como Reina Sofía, como Morales Meseguer, como otros hospitales de la región. Y por supuesto el carácter universitario que lógicamente con la UMO en el campo de Lorca y con lógicamente la recepción de estudiantes de enfermería, de medicina y de otras categorías, pues lógicamente adquiere
digamos, una importancia relevante desde el punto de vista tanto docente, formativo, como asistencial. Bueno, hace unos días el Hospital Rafael Méndez recibía un reconocimiento internacional y me ha apuntado por aquí que es la acreditación de la Guía de Buenas Prácticas Clínicas, un marchamo, un sello que solamente tienen 8 hospitales en España y uno exclusivamente en la región de Murcia, y es precisamente el que tenemos en esta zona, el Rafael Méndez. Efectivamente, hay que estar orgulloso por este logro y por esta acreditación. El 3 de marzo, precisamente, en el Hospital Rafael Méndez, pues, acudieron las organizaciones que promueven estas guías y fuimos acreditados. Es un trabajo que se ha llevado durante 3 años, desde el año 2011, que se iniciaron y que se implantaron precisamente a través de la aceptación de unas asociaciones y sociedades internacionales, como es el ámbito de... Ahí estamos viendo imágenes de ese momento que nos está describiendo el doctor Pedreño. Y así fue, es decir, se acreditaron ese día, como digo, de una labor de 3 años donde se implantaron, se han ido evaluando y ahora hay que mantenerlas. Es decir, hemos sido acreditados en 5 guías y además hay que mantenerlas durante 2 años porque cada 2 años se vuelven a reacreditar. Y vamos, hay que Por lo tanto, no hay que dormirse en los laureles, hay que continuar trabajando. Hay que continuar. Estas guías lo que permiten, en definitiva, es ayudar, digamos, dar unas recomendaciones, apoyar a los profesionales y también a los ciudadanos, digamos, en planes de cuidado, es decir, en autocuidados, en cuidado, para, lógicamente, ofrecer una mayor calidad en los cuidados de los pacientes, lo que, por tanto, tiene su gran importancia. Y, como usted bien decía, tan solo 8 hospitales a nivel nacional han sido acreditados, y somos el único hospital hasta ahora en la región que ha sido acreditado. Por tanto, yo creo que es un orgullo, hay que felicitar sobre todo a Enfermería, que ha hecho una gran labor en este sentido y que ha permitido efectivamente pues, implantar algo que nos mejora en la calidad de atención a los ciudadanos de Lorca. Las listas de espera en intervenciones quirúrgicas, en consultas externas o en pruebas de diagnóstico son una de las mayores quebraderos de cabeza de los pacientes, de los habituales en el área 3 de salud. ¿Eso también inquieta al gerente? Mucho, porque además día a día pues, consultamos las listas de espera, vemos las especialidades que más demora tienen. Es cierto que se centran en determinadas especialidades y muy concretas y por tanto, aparte de preocuparnos, pues intentamos continuamente estar estableciendo estrategias para mejorar la dinámica de estas especialidades. De hecho, pues bueno, hay que decir que hemos ido mejorando en algunas de ellas porque bueno, pues han hecho intervenciones sobre el tipo de consultas, ampliarlas, conseguir recursos humanos para mejorar la atención, pero claro, son procesos lentos, paulatinos, con la crisis es difícil que a todas se les puedan dar los recursos oportunos, pero trabajamos precisamente para que tanto en el hospital, en las consultas externas, como en el apoyo de las consultas que tenemos en Santa Rosa, pues nos permita ir agilizando y disminuyendo esas listas. Es verdad que hay problemas, es verdad que algunas especialidades tienen demora y nos preocupa mucho porque nuestra labor precisamente es atender en tiempo y forma adecuada a todos los ciudadanos. Por tanto, todos los días estamos pendientes de estas actuaciones e intentamos no solamente estar pendientes, sino mejorarlas continuamente. Y a día de hoy, ¿qué especialidades son las que tienen una mayor demora, un mayor atasco? Hay dificultades o tenemos más problemas ahora mismo en neurología, para lo cual pues, bueno, hemos conseguido pues, un neurólogo, contratar un neurólogo para que nos ayude a disminuir. Tenemos dificultades en las listas en cuanto a consultas, también urología está teniendo dificultades. Rehabilitación era una especialidad que estaba con pocas dificultades, empieza a tener algunas dificultades también. Y bueno, estas digamos que son las más destacables, ¿no? Luego ya tenemos también problemas con algunas listas quirúrgicas, es verdad, cirugía, traumatología, tenemos conflictos, pero precisamente esta es la razón que hace que nos metamos en obra y que ampliemos nuestros servicios, porque realmente no tenemos quirófanos suficientes para dar cobertura a estas listas de espera quirúrgica, que esperemos que en esos meses que hemos dicho dispongamos de esa infraestructura y mejoremos por tanto. En cualquier caso, se está trabajando pues, con la ayuda también de medios externos, como las clínicas concertadas, como el Virgen del Alcázar, pues colabore con nosotros para ir quitando listas de espera, enviando pacientes, como así lo estamos haciendo. ¿Y hay vacantes en el área 3 de salud? ¿Se precisan especialistas?
Bueno, como consecuencia de la obra y la ampliación de estos servicios, lógicamente tendremos que reajustar y ampliar las plantillas porque... Eso en un futuro a corto plazo, claro, pero ahora mismo... Bien, ahora mismo, pues si lo valoramos, sí podemos decir que hay algunas necesidades en algunos servicios. Es cierto que podríamos ajustar las plantillas con lo que llamamos ratios de población ajustadas a especialistas y no podemos negar que en algunos casos efectivamente bueno, pues necesitamos de algún especialista más. Sí es verdad que en estos últimos años, estoy hablando de los 3 últimos porque en los 2 anteriores me tocó la responsabilidad de director médico, pues bueno, hemos ido introduciendo pues, y contratando algunos especialistas en cardiología, en anestesia, en anatomía patológica, en fin, en varias especialidades que hemos podido conseguir pues, aumentar las plantillas. Se está trabajando y seguimos insistiendo, lo que pasa es que el ajuste presupuestario es tan limitado que nos cuesta mucho, lógicamente, conseguir de una forma, digamos, fluida y más ágil la contratación de profesionales, pero seguimos poco a poco contemplando la necesidad de acudir y de conseguir más medios. Me estoy acordando ahora mismo de, por ejemplo, un problema serio lo tenemos con la dermatología. Dermatología, por ejemplo, sí es una necesidad que ya está bueno, puesta en evidencia el Servicio Murciano y que vamos, tiene claro el Servicio Murciano que nos tiene que contratar profesionales porque es una especialidad muy mermada y que también tiene una lista de espera importante y probablemente sea la próxima especialidad en la que podamos conseguir profesionales. Bueno, pues doctor Pedreño, en este recorrido virtual que estamos realizando esta noche en el Arca de Marisa, si le parece, vamos a dejar por un momento el Hospital Rafael Méndez y nos vamos a marchar hasta otro centro emblemático también de nuestro municipio, como es Santa Rosa de Lima, que pedía a voces una reforma y además de enjundia importante. ¿En qué tramo estamos? Bueno, en principio ahora mismo ya se ha revisado la reforma que se quiere llevar a cabo. Falta ultimar flecos de alguna planta, en definitiva, para decidir qué es lo que se va a aplicar y qué se va a poner en marcha en esas unidades. Lo tiene encima de la mesa el Servicio Murciano y tiene claro que, bueno, que ahora mismo pues está para que se licite y por tanto, digamos, se le asigne a la empresa y se consiga, por tanto, la contratación de la empresa que la ponga en marcha. Es decir, que prácticamente los plazos es difícil que yo se lo diga porque no dependen de nosotros, pero que esperemos que a corto plazo esa obra se ponga en marcha. Es una obra importante porque hace falta una inversión potente. Sí, se calcula, está previsto 6 millones de euros. Entonces, en principio, es importante, digo, porque lo que pretende también es, digamos, mejorar y modernizar un centro de especialidades en el que apoye, en definitiva, pues al Hospital Rafael Méndez, pero también a los centros de salud del área. Es decir, que ahí, lógicamente, se mantengan las consultas necesarias para apoyar pues a esas consultas externas que estábamos hablando, que están deficitarias o que tienen demora y que además también se trasladen algunos servicios quirúrgicos en donde se pueda practicar la cirugía menor o cirugía mayor ambulatoria que llamamos y por tanto también alivie la actividad quirúrgica del hospital. Lorca Astuyena ya se ha inaugurado, felizmente. ¿Cuánto se ha invertido ahí aproximadamente y cuántos pacientes van a tener la posibilidad de beneficiarse de esos servicios? Bien, en principio el número de pacientes pues oscila entre los 12.500, 13.000 pacientes, contando con los pediátricos, y la inversión aproximadamente entre 2,5 millones de euros que ha costado el centro. Bien, el centro evidentemente era una realidad, estuvo paralizado, me consta, durante tiempo y al final, pues lógicamente, era una necesidad del área de salud y sobre todo del área de Lorca, de las zonas de Lorca, donde indudablemente pues, había una masificación en lo que era el centro fundamental de referencia, que era Lorca Centro, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues ya está puesto en marcha, creo que en definitiva también es otra medida que alivia la atención asistencial y genera un nuevo equipo para atender de nuevo pues, mucho mejor a los pacientes que corresponden a la zona básica de Sotollena. No sé, doctor Pedreño, si le voy a poner en un brete, desde luego no es mi intención, pero ¿qué puntuación le daría a la atención primaria en nuestro municipio? La puntuación debe ser, yo hablo de una puntuación de notable, no hablamos de sobresalientes, pero no por los profesionales, sino porque lógicamente hay que mejorar muchísimas cosas, pero en cuanto a la atención es extraordinaria. Quiero decir, los profesionales de atención primaria están muy bien formados, reciben unos periodos de formación a través del MIR, es decir, de la residencia, magnífico,
y están perfectamente cualificados pues, para atender pues, la atención sanitaria de la población, probablemente también para atender a muchos pacientes que siguen estando en el hospital llenándonos las consultas. Esto es una realidad que hay que trasladar. Es decir, el paciente cree que está mejor cuidado en el hospital y que cree que está mejor con un especialista. Sus médicos de familia son especialistas, están muy bien preparados. Y lo que necesitamos también para aliviar esas consultas que tienen mucha demora es probablemente aliviar las consultas sucesivas de pacientes que lógicamente si lo necesitan van a estar ahí y se les van a hacer las revisiones y consultas necesarias. Pero muchos de ellos, por su patología y sus procesos crónicos, pueden perfectamente estar en sus centros de salud y realizar su seguimiento con sus médicos de familia con total confianza, porque es gente muy bien preparada. Probablemente otra cosa pues, sea la infraestructura que haya en algunos casos que ir mejorando, como ha sido el caso de tener que habilitar pues, Lorca Sutuyena. En este caso hablamos de Lorca, pero también en el área se abrió hace unos meses otro centro de salud que fue en Totana, Totana Sur. Luego, por tanto, 8 centros de salud que disponía este área. Pues tenemos 10, en tan solo con el distanciamiento de 5 meses se han habilitado 2 centros más de salud. ¿Y cómo se está actuando en pedanías? Le pregunto porque es obvio que estamos ya prácticamente en campaña electoral y el mensaje que traslada de una forma continuada a la oposición es que las pedanías de Lorca son las grandes olvidadas por este gobierno. En materia sanitaria, ¿cómo se está actuando en pedanías? ¿Están desatendidos esos vecinos? Me plantea algo, como cuestión política no entro porque no me meto en asuntos políticos, pero lo que está claro es que usted piense que tenemos 28 consultorios periféricos. No hay ningún área que tenga tanto consultorio periférico. Y la realidad es que el problema que pueden aducir, fíjese, lo que tenemos que mentalizar a la población es que en un centro de salud, donde puede haber más profesionales, donde tienen mejores equipamientos, probablemente la población tiene que entender que están mejor atendidos. Eso no quita que en un consultorio lo estén y que puedan tener sus medios y que los profesionales estén cualificados, pero probablemente la situación de atención, de prestación, de ayuda momentánea ante una urgencia, ante una atención de seguimiento, pues se hace probablemente más fácil, más llevadera, de mayor colaboración y de equipo en un centro de salud. En aquellas pedanías, en aquellos consultorios donde evidentemente tiene una población importante que atender, pues tiene su sentido. Pero también nos encontramos a veces con consultorios que perfectamente podrían ser atendida esa población en sus centros de salud. Y yo no entiendo que estén mal atendidos, lo único que ocurre es que puedan valorar que haya un centro aislado para atender 365 tarjetas con un profesional y unos determinados días, claro. Es que tampoco hay un volumen suficiente para decir montemos aquí un centro de salud o pongamos aquí 3 profesionales para 365 tarjetas. Sí, esas cosas son las que hay que valorar y las que yo comento siempre que habría que considerar el por qué se deteriora tanto esa imagen cuando realmente se está haciendo un esfuerzo en trasladar allí profesionales sanitarios, habilitar un centro y ofrecer una atención. Pero no cabe duda que la atención sanitaria, que mejor, no digo mejor, pero sí por lo menos más adecuada, puede realizarse en un centro donde hay más aparataje, donde hay más equipos, donde hay más profesionales y lógicamente pueden compartir más la atención sanitaria de esos ciudadanos. Y ahora como usted no va a entrar en campaña ni en política, pero yo tengo que insistir porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. El próximo 24 de mayo estamos todos llamados a las urnas, tenemos esa cita con el sufragio y hay quien ya solicita ese departamento de oncología en Lorca. ¿A corto plazo, en un periodo de unos 4 años, es factible que se instale? Bueno, yo no hablo de periodos, yo lo que me gustaría comentar en este sentido es que la oncología ya tiene apartados, ya tiene servicios y unidades en el hospital. Hay que contar y hablar de que en principio, por ejemplo, tenemos la creación de una unidad de mama que trata la patología mamaria, que además se creó la infraestructura en el servicio de radiología, bueno, pues creando precisamente pues con un mamógrafo nuevo, con unas dependencias y una sala que nos permiten en definitiva atender adecuadamente a la mujer con sospecha de patología mamaria y que por tanto se le hace su mamografía, si es preciso su ecografía y si es preciso incluso una biopsia, una punción para continuar el estudio. Además esa unidad de mama cuenta con un comité de mama
que valora y estudia todos los casos de patología tumoral mamaria y que por tanto pues se somete a ese estudio para valorar el tratamiento que han de continuar. Tenemos oncohematología en el área. La oncohematología, pues digamos que es dentro de la especialidad de hematología, pues además de otras enfermedades, consideran las enfermedades de la sangre, es decir, los tumores de la sangre y del sistema linfático y órgano sanguíneo. Por tanto, la oncohematología prácticamente ve, diagnostica y trata a todos los pacientes tumorales en este sentido. Son poquitos los que se trasladan fuera. Tenemos también los servicios quirúrgicos que intervienen los procesos tumorales, de cirugía, de otorrinolaringología, de urología, ¿de acuerdo? Luego, por tanto, ya se hacen actividades. ¿Qué ocurre realmente con la oncología? La oncología es una especialidad muy concreta donde además debe existir una infraestructura y unos medios tanto humanos como materiales que evidentemente tienen su especialización. No tenemos la infraestructura para realmente tener ahora mismo esta unidad. Lo que buscamos, sobre todo por ayudar y comodidad de los pacientes, es que los pacientes oncológicos que sean aquí tratados, que sean operados y que se trasladan a oncología del hospital de referencia que le tenemos en la Risaca, puedan también ser luego seguidos, hacer el seguimiento en el área a través de un comité de tumores en el que intervienen oncólogos de la Risaca y que vendría. En eso estamos trabajando y estudiándolo conjuntamente con el Servicio de Oncología de la Risaca para facilitar ese tipo de tratamiento. Por otra parte, no olvidemos a la atención primaria, los centros de salud. Volvemos a lo mismo, sus profesionales están capacitados perfectamente para el seguimiento de determinados procesos y por tanto para atender al paciente sus necesidades. Y luego tenemos equipos de soporte de atención domiciliaria, que son ese equipo que ayuda y que acude a los domicilios para atender a aquellos pacientes y a las familias que lo necesitan en procesos tumorales avanzados, pero indudablemente ahí está también como apoyo. Realmente tenemos medios. Realmente se están haciendo cosas, que a corto plazo consigamos ese comité de tumores en el que se pueda hacer un seguimiento de los pacientes en el área, pues va a permitir agilizar y evitar que estén en continuo traslado a otros hospitales. Pero también le digo una cosa, la Risaca no ve toda la oncología, principalmente es el centro hegemónico y el centro de referencia de la región, aparte de otros hospitales, pero también hay casos puntuales que hay que derivarlos fuera de Murcia, Madrid, Valencia, porque también entendamos que la sanidad no es mejor porque lo tengamos todo, al coste que sea. Es decir, a veces hay unidades muy específicas cuya eficiencia está trasladando el paciente concreto por un proceso muy concreto, muy específico, que no es muy frecuente, a unidades lógicamente especializadas. Los tratamientos de vanguardia, que están en continua renovación, por tanto, en la oncología, lógicamente deben estar posicionados en unidades altamente especializadas. Por tanto, estas cosas hay que entenderlas. Se están haciendo cosas. Es verdad que vamos trabajando y vamos a intentar y se va a conseguir ese comité de tumores que nos va a ayudar, pero no nos volvamos locos. Quiero decir, no porque lo tengamos ya nos damos con la satisfacción. Usted entendería que montamos la unidad y que evidentemente no estamos ofreciendo adecuadamente los recursos o los medios que los pacientes necesitan, se nos enfadarían. Luego, por tanto, es preferible que sentemos las bases para ir paulatinamente, como se ha hecho a lo largo de estos 25 años que el hospital tiene de existencia, ir aumentando los servicios y los recursos que evidentemente necesitamos para la población, pero no están desatendidos. Tienen hospitales de referencia y unidades, especialidades para atenderle. ¿Cuáles son los proyectos inmediatos que tiene el director gerente del Área 3 de Salud sobre la mesa? Bueno, sacar adelante la obra, que no es fácil. Sacar adelante también y poner en marcha Santa Rosa y, no cabe duda que hay que ajustarse, hay un cumplimiento presupuestario al que tenemos que conseguir y fundamentalmente lo que está claro es ofrecer, en definitiva, la mejor atención sanitaria posible, una atención de calidad a los ciudadanos de este área. Eso es fundamental y que indudablemente aliviar y mejorar las listas de espera. Eso es fundamental porque el paciente, lógicamente, nunca mejor dicho, se impacienta, ¿no? Y se siente inseguro. Luego, por tanto, tenemos que trabajar en las listas de espera y tenemos que trabajar en esas necesidades que son fundamentales. Y cuando está en su despacho en el Hospital Rafael Méndez, en esa mesa atiborrada de papeles, viendo sobre qué asunto puede poner mayor acento, ¿no echa de menos el estar con sus compañeros pasando consulta? Pues también
también porque la realidad es que bueno, uno siempre se ha dedicado a la actividad asistencial, solo hace unos años en el que estoy en la gestión, y no cabe duda que uno estudió medicina y se especializó en medicina familiar y comunitaria pues para atender, asistir a los pacientes y prestarle la ayuda en ese sentido. Pero no me arrepiento de todo esto ni de esta etapa. Es muy enriquecedora, se aprende mucho y a veces viene una frase típica que es: si yo estuviera allí, yo haría. Bueno, pues me han dado la oportunidad de estar aquí y estamos trabajando para que esas ideas y esas cosas que se nos ocurren, no ya por ocurrencia, sino esas cosas que vemos necesarias que hay que mejorar, pues intentarlo con el apoyo de un equipo extraordinario que hay en el Rafael Méndez y unos profesionales sensacionales. ¿Y el momento más complejo, más difícil, más laborioso que ha tenido que hacer frente en su paso por la gerencia? Bueno, pues cuando la actual consejera confió en mí para nombrarme gerente, fue difícil ese paso porque realmente me sentía muy a gusto como director médico y noté que primero asumir esa responsabilidad y darte cuenta que ese escalón te daba una responsabilidad diferente, con otra expectativa, con otro ámbito. Ahí fue un momento difícil que lo tuve que pensar. Los lorquinos tenemos fama de acudir al médico un día sí y otro también. Son muy poquitos aquellos que nos están viendo esta noche que dicen: pues yo apenas visito la consulta de mi médico de familia, pero por regla general hay quien va 2 y 3 veces por semana o más incluso. ¿Cuándo es el momento en el que tenemos que decir: es que preciso realmente ir a urgencias? Bueno, ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se cataloga? Eso lo determina el paciente, eso lo determina el ciudadano. Esa decisión no es nuestra. Es decir, el hecho de que una persona decida ir a un servicio es porque tiene una necesidad. Otra cosa diferente es que seamos capaces, desde el mundo sanitario, trasladar esa educación sanitaria y esas necesidades que realmente se necesitan. Pero decirle a un paciente, y aquí, y en unos minutos, eso es muy difícil, porque eso lo decide uno. Eso es del paciente. Otra cosa, y que yo quiero quitarle peso a ese planteamiento que ha hecho sobre los lorquinos, tengo que decir que en la región de Murcia es muy hiperfrecuentadora. España es un país muy hiperfrecuentador y la región de Murcia es una de las regiones muy frecuentadoras dentro del Sistema Nacional de Salud. Luego, por tanto, no vayamos a echarle la culpa a los lorquinos, pues en realidad la frecuentación es muy alta en España y es muy alta en esta región, por tanto, para todo. Pero volviendo al planteamiento que me hacía de quién lo determina, eso, el paciente, lógicamente, tiene total libertad y es quien decide eso, porque mire usted una cosa muy curiosa. Podemos tener 2 pacientes en la puerta de una consulta, uno con un dolor de dedo, porque se ha dado un golpe, y otro señor con un dolor en el pecho. Indudablemente el dolor de pecho te hace pensar que pudiera ser un infarto y es grave. Pero para cada uno de ellos la importancia de lo que tiene es la misma. Tú eres el que tienes que discernir realmente la importancia de esa patología o de esas consecuencias. Por tanto, valorarás si tienes que decidir entre uno y otro cuál es la atención que tienes que prestar antes. Pero nunca debes quitarle el valor de lo que pueda cada paciente tener. Y eso es muy importante. Luego, por tanto, el señor que le duele el dedo, claro que le duele. Y tiene que venir a que le vean, porque se lo ha podido romper, se ha dado un golpe serio. Ahora, la importancia de uno y otro es diferente. Por tanto, es el paciente el que determina la necesidad de que le atiendan o la necesidad urgente de que le vean. Otra cosa diferente es la educación sanitaria que nosotros traslademos. ¿Y qué ventajas tiene la sanidad pública, en la que ahora trabaja, en la que ahora ejerce, sobre la sanidad privada? Bueno, ventaja, es que sinceramente para mí la sanidad pública es fundamental y es elemental y tenemos que seguir sosteniéndola y manteniéndola. Un sistema solidario, con esa accesibilidad y atendiendo pues todos los ciudadanos, sean de la raza, de la religión, de la geografía o del lugar que sean, pues tienen atención y tienen derecho a esas prestaciones. Por tanto, diferenciar, para mí tengo que decirle que quizás la mayoría de las mejores dotaciones en recursos humanos y materiales están dentro del sistema público. Eso no quita que haya clínicas privadas, que haya entidades privadas que estén muy bien dotadas o incluso que tengan recursos al que nosotros mismos a veces pues establecemos conciertos para derivar pacientes porque necesitan de esa técnica o de esa prueba y que está en una clínica privada. Pero fundamentalmente una red tan amplia
digamos, una infraestructura tan importante, con una red de profesionales, como digo, y de medios, de aparataje y de todo dentro del sistema público, no lo encuentra usted en ningún sitio. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Doctor Pedreño, director gerente del Área 3 de Salud, le agradezco enormemente que nos haya acompañado esta noche en el Arca de Marisa. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Amigos, llegados a este punto de la noche vamos a hacer un paréntesis para la publicidad, pero enseguida retomamos Singladura en el Arca y lo hacemos charlando con la analista clínico Encarna Gil. Hasta ahora mismo. El Arca continúa Singladura, amigos, en esta noche de martes 28 de abril con una nueva invitada ya en los estudios de Comarcal Televisión. Se trata de Encarna Gil, directora del Laboratorio de Análisis Clínicos que lleva su nombre, Encarna Gil. Encarna, buenas noches. Buenas noches, Marisa. Estoy encantada de tenerte aquí Y de nuevo. yo de estar contigo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece, Encarna, si comenzamos explicándole a todos los amigos de este espacio qué es un analista clínico? Pues un analista clínico, lógicamente, es una persona que durante muchos años se ha formado. Desde los 3 años que entras en el colegio preescolar, continúas con bachillerato, la licenciatura, que puede ser en químicas, en ciencias biológicas, en farmacia o medicina. Después de terminar la licenciatura, accedes a la especialización, que en mi caso duró 4 años como residente. Y después pues te planteas que tienes que trabajar en directo. Se puede trabajar en la sanidad pública, sanidad privada o en ambas, como muchos de mis compañeros. En mi caso yo opté por la sanidad privada, pese a tener mi formación entera ha sido en la sanidad pública. Y hasta ahora no me he arrepentido. ¿Y qué fue lo que te llevó a escoger esta profesión, este oficio? Que se me antoja muy vocacional, la verdad. Pues la verdad es que yo nunca he pensado en trabajar en otra cosa. Pues podía haber optado por otra especialidad, pero esta es la que me gustaba, la que aún no me he cansado de ella y la que creo que cada día aprendo algo. Otras veces te vas a casa regular, pero en la mayoría de los días te vas muy contenta de tu trabajo. Te vas muy contenta de tu trabajo, por lo tanto, cuéntame, ¿qué es lo mejor de ser analista clínico? Pues lo mejor es que cuando tú tienes un paciente delante y es totalmente anónima la muestra, me refiero en cuanto a que tú cuando esa muestra pasa al laboratorio, pues ya no es Juan, ni Pedro, ni Antonio. Y a través de los distintos aparatajes, de las distintas técnicas, de tu intuición, de tu ojo clínico, de la prescripción que trae o no, hallar unos valores patológicos cuando se está buscando algo y dar, como luego hablamos, con aquella enfermedad que el paciente tiene y ayudar con tu diagnóstico del laboratorio a que esa persona, a través de su otro especialista o médico de familia, se cure. Eso es lo más bonito. Y eso es lo que ocurre todos los días. Y eso es muy bonito. Te vas a casa con satisfacción. Otras veces te vas con problemas no resueltos, porque no somos dioses. Y otras veces lo resolvemos y otras veces no. ¿Cuándo montas el centro, el laboratorio de análisis clínicos en Encarna Gil? ¿En qué año? Pues en el año 89 abre las puertas. Y desde entonces, que ya ha llovido, pues no tiene nada que ver el laboratorio que yo monté con el que tengo en la actualidad.
pues ni en cuanto a tamaño, ni a número de muestras, ni a profesionales que trabajan, y sobre todo aparataje. La evolución en el mundo del aparataje ha sido tremenda. Ahora mismo, hace un mes escaso, acabamos de renovar gran parte del aparataje, con nuevos autoanalizadores multiparamétricos, tanto para bioquímica como inmunología como hematología, y entonces es un reto continuo. Si antes hacíamos 500 pruebas, andamos por las 2.600 pruebas realizadas allí, in situ. Lógicamente hay algunas pruebas tan especiales, que las debo de derivar a otro laboratorio, porque son pruebas, pero son las mínimas. Yo procuro siempre tener la más alta tecnología, porque creo que Lorca se lo merece. Siempre lo he pensado. Cuando yo monté el laboratorio de forma privada, no se realizaban en Lorca las pruebas hormonales, no se determinaban los marcadores tumorales, no se hacían las hepatitis, por ejemplo, o los citomegalovirus. Y yo siempre pensaba, ¿por qué no se puede hacer aquí esto? Y entonces, pues poco a poco empecé a realizar esas pruebas aquí. Y cada día son pruebas nuevas, métodos nuevos, aparatajes nuevos. Tú te tienes que estar reciclando continuamente, porque hay cosas que no sabes y que tienes que aprender, y que además que cambian y que evolucionan de una manera. La enzimología, toda la inmunoquímica ha variado muchísimo. Todas estas palabrejas significan que antes no se realizaban aquí, por ejemplo, por las inmunoglobulinas, para saber nuestras defensas tan importantes. Muchas veces tenemos un constipado mucho tiempo, y es que tenemos nuestras defensas bajas. Eso lo podemos saber ahora con estos aparatajes nuevos, afortunadamente. O en nuestras revisiones anuales, sabemos que sobre todo los hombres también, pero las mujeres vamos más al ginecólogo, afortunadamente, todos los años, como debe de ser, y nos hacemos nuestros marcadores tumorales. La prevención es nuestro seguro de vida, y eso ha pasado ya a ser casi rutinario. Es una alegría tremenda, que hace 25 años en Lorca se hacía poco más que la glucosa, determinación de glucosa del colesterol y la urea. Y ahora ha evolucionado, vamos a unos niveles que nosotros ya no nos sentimos chicos ante un analista de Madrid o Barcelona, o por decir grandes capitales. No. Yo en los congresos, en las reuniones científicas, a las sociedades que pertenecemos a sociedades científicas, pues como la EFA, la Sociedad Española de Química Clínica, la de la alergología, de varias, somos competentes, estamos a la misma altura. Y en muchos campos, como somos un poco más tozudos, un poco más altos. ¿Cuántos profesionales trabajan en estos momentos contigo, Encarna? Pues de forma directa 5, y luego pues tenemos de otros centros, otras clínicas que nosotros les realizamos las analíticas que prescriben los profesionales de esas clínicas, que tienen bastantes también especialistas. ¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo? Pues yo creo que mi filosofía de trabajo siempre ha sido la misma, y es que el paciente es el primero y el último. A ver, explícame. Sí, es nuestro primer objetivo y tiene que ser nuestro último pensamiento cada día. Es nuestro motivo, si no, no existiríamos. Pero el motivo no solamente de la existencia del laboratorio, sino el motivo de la existencia de nuestra profesión. Y tiene que haber cercanía. Yo no me quedo tranquila si yo no hablo con el paciente, antes de hacerse la extracción siquiera, o de recién hecha la extracción. El paciente te da muchísima información que tú necesitas. El paciente necesita que no te dé un brazo, le saques una muestra de sangre y no sepa qué haces tú con ella. No, el paciente siempre necesita información y se la tenemos que dar. No solamente de lo que vamos a hacerle,
de lo que vamos a hacer con sus muestras o fluidos biológicos, desde un exudado, una orina, la sangre, lo que sea, un cabello, lo que sea, no. Tiene que tener la certeza de que estamos trabajando por él. ¿Y en vuestra profesión os movéis bajo la premisa de algún código ético o deontológico? Sí. Pues si te lo resumo es, bueno, primero un secreto profesional. Nosotros no podemos desvelar ningún dato de los que allí se obtienen, ni siquiera si ha estado un paciente allí o no, salvo mandamiento judicial, como en todos. Nosotros tenemos que guardar los resultados tanto en el sistema digital como en papel durante 10 años. Tenemos que tener unos archivos. Tenemos que tener unos controles de calidad internos y externos a ciegas, anuales, todos los años. Son mensuales, pero el programa es anual. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente es nuestro objetivo siempre y que estamos tratando con personas. Y entonces eso es de distintas edades. Nos tiene que dar igual la condición social, la raza, el credo o el pensamiento. Nos tiene que dar igual, de cualquier manera, el que esa persona venga a través de una compañía de seguro, las que todos conocemos, o de forma totalmente privada. Eso nosotros lo tenemos que obviar y centrarnos única y exclusivamente que parte del diagnóstico o incluso el diagnóstico de su enfermedad depende de nosotros. Porque si una persona tiene una hepatitis, no hay más diagnóstico que es que tiene una hepatitis. ¿Y qué crees que diferencia al laboratorio que tú diriges de otros centros de las mismas características que pueda haber en la comarca del Guadalentín? Pues yo no voy a fijarme en muchas cosas. Yo creo que si a nosotros nos distinguimos en algo es por la innovación y porque la dedicación es completa. Tanto que muchas veces yo me paro a pensar, tienes que frenar. Te lo digo claro. Te lo digo claro porque muchas veces necesita muchas horas de estudio. Y muchas veces muchas horas de estudio a un paciente, otros pues tienen más rutina, pero se necesita muchas horas de estudio, mucho darle vueltas a la cabeza y luego la renovación constante de... nosotros no compramos un aparato al azar, tenemos que estar viéndolo por ahí antes trabajar, tenemos que conocer sus cualidades técnicas, sus cualidades científicas, su metodología, lo mismo con los reactivos, todo eso lleva mucho tiempo y ese tiempo no se lo puedes quitar tú al horario de trabajo que tienes, es a tu horario personal y eso... La verdad que tengo que reconocer que tengo un gran equipo. Estamos hablando esta noche, amigos, ya lo están viendo todos ustedes, con una convecina nuestra, con Encarna Gil, analista clínico, directora del Laboratorio de Análisis Clínicos Encarna Gil, pero todavía, en este rato que llevamos de charla, no hemos ido al meollo de la cuestión, y es muy básico, ¿qué es una analítica clínica? Pues una analítica clínica es un trabajo que se realiza a partir de una muestra o fluido biológico, como puede ser orina, sangre, de investigación, este trabajo, mediante el cual y el análisis de la sangre con un aparataje, hoy en día, antiguamente era totalmente manual, pues obtenemos unos valores y unas cifras, los cuales nos permiten discernir entre si son patológicos, si hay una enfermedad o si están en unos límites normales. Y entonces esa persona pues se va la más de contenta sabiendo que no tiene pues la glucosa alta o no tiene una hepatitis o los marcadores tumorales los tiene bien o no tiene una enfermedad de transmisión sexual, que ahora hay un repunte muy grande y tenemos que darle un toque de atención a la gente más joven, sobre todo al parámetro que va desde inferior a 35, desde los 18, sí, porque se están olvidando, relajando en los temas de
de métodos de barrera, métodos de anticoncepción, de enfermedades de transmisión sexual, y hemos visto en los últimos 5 años un repunte importante. De hecho, la Consejería de Sanidad ha presentado cifras y vemos que hay un repunte tanto en SIDA como enfermedades de transmisión, y dentro de estas enfermedades de transmisión sexual. Y yo siempre ahí un toque de atención. ¿Cuántos tipos de análisis hay, Encarna? Porque todos se nos viene a la cabeza de pronto el análisis de sangre o de orina, que digamos que es lo básico, lo primordial. No. Piensa una cosa, mira, nosotros estamos haciendo 2.600, creo que 17 pruebas. Están desde las pruebas de alergia, para saber, porque pruebas de alergia hay 2 tipos, las dermorreactivas, que son las que te pinchan, y las que a través de la sangre nosotros vemos las reacciones, ¿no? Tú piensas que ese es un campo infinito, porque creo recordar que está en torno a las 1.800 pruebas solo la alergia. Naturalmente las 1.800 pruebas no se realizan en la región de Murcia, puesto que hay alérgenos que aquí no se pueden dar porque, vamos, el abedul del Pakistán pues aquí no está, ¿no? Aquí a lo mejor tenemos un baluarte de 200 o así, estamos haciendo pruebas, ya te digo, marcadores tumorales. Luego hay una historia, y es que las pruebas dependen de las muestras obtenidas. Nosotros estamos con fluidos biológicos que son exudados, vaginales, óticos, faríngeos, lagrimales, nasales, uretrales, todo esto se tiene que analizar. En la sangre, ya te he dicho, pues todo tipo de hormonas, de glucosa, colesterol, pruebas renales, pruebas hepáticas, un montón. Luego, en la orina se realizan cultivos para ver si hay infección, drogas de abuso. Ahora nos llegan muchos padres los lunes con la orina de los hijos para detectar si han tomado drogas durante ese fin de semana, drogas y alcohol. ¿Sí? Y estamos hablando de chicos de 13, 14 años, no de más. Y los padres, que son los únicos que tienen la patria potestad de poder hacerlo, no la llevan. ¿Sabes lo que te digo? Luego, es que hay infinidad. Mientras que hay una muestra, hay un análisis. ¿Qué podemos saber, por ejemplo, Encarna, veo que tu mundo es apasionante, a partir de una analítica de sangre? ¿Qué podemos saber? Sí, ¿qué te puedo decir, por ejemplo? Pues menos una muestra de sangre. Menos tu cuenta corriente. Lo demás lo podemos saber. Pero si sigues así, casi Mira, que la hay una novedad. También. Ahora, a través de una muestra, se pueden hacer, por supuesto, pues toda glucosa, colesterol, urea, ácido úrico, transaminasa, bueno, infinidad de cosas, para ver si tienes anemia, no tienes anemia, los depósitos de hierro, como te decía, los marcadores tumorales, para ver si has pasado la mononucleosis infecciosa o no, varicela, rubeola, toxoplasmosis. Bueno, te podría enumerar un sinfín. Pero lo más nuevo, determinamos ADN en la sangre materna, ADN fetal. O sea, para hacernos una idea, ya no tenemos que esperar a hacernos esa ecografía para descubrir si es un niño o una niña. Elimina en un 90 y tantos % muy largo, no la ecografía, sino la amniocentesis, con su riesgo pertinente. Siempre bajo prescripción facultativa, Pero eso es un paso tremendo. Que con una persona embarazada, una mujer que va desde la 9ª a la 20 semana, con la mínima invasión que es una extracción de sangre, poder analizar el ADN fetal y discriminar si hay o no hay pues síndromes como tan alarmantes y que están ahí, como el síndrome de Down de Edward, en fin, de un montón, de Klinefelter, un montón de síndromes. Incluso desde hace muy poquito, pero te estoy hablando de muy poquitos meses, esto está en muy poco tiempo, pero muy poquitos meses está esa analítica y ahora se llama ampliada a 3 síndromes más, para que vea a qué velocidad evoluciona esto. Si es que no te da tiempo a estudiar. Por lo tanto, estamos hablando, según te estoy escuchando, Encarna, de medicina preventiva. Sí. Es que no es el futuro, es el presente y tendrá que ser nuestro futuro. Si no, no hay medicina de otra manera. Pero los lorquinos nos estamos mentalizando ya de que más vale prevenir que curar. Yo soy una pesada, y el otro día en la radio lo decía, soy una pesada en que siempre estoy dando información.
Luego se han escrito artículos en revistas de tirada aquí local y comarcal, hablando de esto, porque lógicamente lo que no se desconoce no se demanda. Los profesionales sí están al tanto, eso por supuesto, y están al día de eso, pero lo que es la persona en general, pues hay que darle información, que por eso hacemos estos programas. Nos hablabas del aparataje que utilizáis a la hora Un aparataje complicado. De hacer esas analíticas. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es ese aparataje? Por Pues lo pronto se me antoja costosísimo. Sí, es costoso, pues como todo. Y dentro del aparataje, pues hay Seat Panda y Ferrari. Todos son coches, pero no es lo mismo que no. Pues dentro de esto están pues unos autoanalizadores muy especiales, que son multiparamétricos. Esto quiere decir que a la misma vez analizan muchos parámetros de una misma muestra. Y dices tú, ¿para qué tienes tanta prisa? Bueno, el dar los resultados rápido es muy bueno, porque la prevención es salud. Y por otro lado, te permite, como analista, que tú estás controlando el aparato, es que viendo todos los parámetros que se están analizando de esa persona, tú decides si hay que añadirle otros o no. Porque lo estás viendo todo. Estoy viendo cómo sale tu urea. Si yo veo que tu urea está alta, pues lógicamente, automáticamente, quiero una creatinina para ver cómo filtra tu riñón. Quiero hacer un aclaramiento de creatinina, quiero meterle un marcador tumoral a la misma vez. Y tus resultados los vas a tener en 24 horas o menos, muchas veces menos, y mucho más completos. Luego, muy importante, la contaminación no las quitamos de en medio, porque todos estos aparatos pipetean solos, todo esto, no sé si se puede ver aquí algo, mira, por ejemplo todo esto pipetea. Vamos a mostrárselo a nuestro compañero. Pipetea solo. A ver, cuéntanos, ¿qué aparato sería, Carlos? Ese es un contador de hematología y entonces nos determina la cantidad de glóbulos rojos que tenemos, no solamente la cantidad, sino la morfología, las poblaciones de leucocitos, todas las poblaciones, la formación de los leucocitos, es muy importante para todo tipo de anemias, no solamente las ferropénicas, sino las megaloblásticas, o sea, que nos da tal información. Y cada muestra la realiza en 40 segundos. O sea Una barbaridad, pero ahora yo me estoy preguntando si quiero hacerme una analítica, si quiero hacerme una prueba diagnóstica, teniendo en cuenta que tienes que amortizar este pedazo de aparato, ¿por cuánto me va a salir? No es caro, no, yo lo digo así de claro. No es caro, porque la verdad es que ahora mismo, yo te soy sincera, los mismos precios de la analítica que había y yo creo que mis compañeros de Lorca están más o menos igual, hace 15 años se está teniendo ahora, no han variado. Incluso algunas han bajado bastante, marcadores tumorales y hormonas han bajado. No es caro, yo te digo que cuesta menos que una cena, ¿sí? Salvo que esa persona está a dieta y se toma una lechuga de cena, claro. Me encanta tu sentido del humor, Encarna. No, pero es verdad, menos que salir a comer. ¿Habéis notado la crisis en tu sector? Sí la hemos notado, lógicamente. Mira, esto en cualquier sector que dependa del dinero se nota. Cuando una persona lleva en su monedero 100 euros, que esos 100 euros no son para las necesidades básicas del día a día, sino que son de sobra, pasa por un escaparate, ve un jersey y se lo compra porque le gusta. Piensa en hacerse una revisión dental, en hacerse una revisión analítica, en hacerse una revisión de armario, de lo que sea, pero piensa en eso. Cuando solo se necesita para cubrir las necesidades básicas de comida, luz, agua e higiene, pues esa parte se va dejando atrás. Además, pero frente a esto, la ilusión. Hay que seguir trabajando y teniendo ilusión, y comprando nuevo aparataje, e invirtiendo, porque la crisis se sale con esfuerzo, de otra manera no se sale.
Además de capear tan magníficamente bien como nos estás demostrando esta noche esa crisis económica, ¿cómo te proteges? Quiero decirte, ¿cómo evitas un contagio? Eso es muy importante, muy importante. Todos los medios que sea, desde la tirita, desde la aguja, desde el tubo, desde el momento en que entra un paciente al laboratorio, todo el material es desechable, absolutamente todo. A partir de ahí, hoy en día casi todos estos aparatos pipetean solos. Esto quiere decir que nos trabajan con el tubo que nosotros hemos sacado, sin destapar. Los tubos son estériles y al vacío. Nosotros no tocamos jamás la sangre, ni el suero, ni ninguna otra muestra. Esos van a un contenedor de residuos, los desechos, que una empresa especializada recoge. Recoge pues ya según tu programación semanal, quincenal. Entonces no tocas absolutamente nada. No se tira ni un residuo y tú no tocas ninguna muestra. Luego, como todas las cubetas donde van depositados los reactivos y hace la reacción, son todas de usar y tirar. Todo el material, ahí no, ni una pipeta, ya no existe. La visión del analista con el tubo ese de colón y pipeteando con la boca, eso no existe. Eso no existe, eso se ha perdido. Todos son pipetas automáticas, son de usar y tirar. Los tubos son todos de usar y tirar. Y absolutamente todo es de usar y tirar. Encarna, cuéntame, ¿cómo das una mala noticia? Uf. Quiero decirte, ¿cuál es la palabra mágica que empleas para decirle a un paciente, Ponerme, mira, el resultado no es sí, nada bueno? Yo cuando tengo que, lo pasas mal, eso es inevitable, pero es tu profesión. Siempre antes de entrar a hablar con ese paciente, yo pienso que yo soy el paciente. Y entonces me tengo que poner en su lugar. Como siempre, aunque sea decirle que tiene el colesterol alto, siempre te tienes que empatizar y ponerte en el otro lugar. Si no te pones en el lugar del paciente y te pones al otro lado de la mesa, simplemente te va a costar más, esa persona lo va a pasar mal. Pero hay que decir la verdad, porque nosotros no podemos mentir. Tenemos que decir la verdad, pero todo se puede decir. Y sobre todo hay que decirlo de acuerdo al paciente, porque ese paciente puede utilizar un lenguaje u otro y tú eres la que te tienes que adaptar al lenguaje de ese paciente, porque tú lo que quieres es que te entienda, no quieres soltarle 3 tecnicismos para dejarlo en babia y que no se entere, no, tienes que hacer que te entienda. El lenguaje da igual, aunque sea con signos, con dibujo, apoyándote en lo que sea. Pero esa persona tiene todo el derecho y tú tienes todo el deber de explicárselo lo mejor que sepas. Por lo tanto, tu trabajo requiere de entrenamiento, de ciertas habilidades técnicas y una dosis importante de psicología. Hombre, eso se aprende con el tiempo. La psicología y sobre todo no hace falta, es simplemente ponerte en su lugar. ¿A ti te gustaría que te dijesen con brusquedad una noticia? ¿Tú quieres entender lo que tienes? ¿Tú quieres saber el resultado de tu análisis? Pues igual que yo, cuando me hago mi análisis. Pues ponte en su lugar y explícaselo dependiendo del lenguaje que utilice con sus propias palabras. ¿Concibes tu vida dedicándote a otra cosa? Pues mi padre decía que siempre tenemos que estar dispuestos a trabajar en cualquier cosa, pero la verdad es que no lo he pensado en la vida. Yo no he pensado trabajar en otra cosa, nunca, ni en los tiempos más difíciles. ¿Por dónde pasa el futuro del laboratorio de análisis clínicos en Carnagil? Pues yo creo que durante muchos años esté el laboratorio y esté yo, vamos. Si no, mal empezamos. Yo pienso retirarme en él, vamos. Y me quedan muchos años, ¿sabes lo que te digo? ¿Ah? Yo creo que si después de que los comienzos fueron duros, pues yo faltaba mucho tiempo de Lorca, a mí me conocía muy poca gente en Lorca, y he leído muchos periódicos, esperando que llegaran los pacientes, venga el periódico ahí y revista, era la mejor informada, y poco a poco, pues fue subiendo y pues eso, sí, el trabajo siempre tiene su recompensa.
Bueno, vamos a recordar, si te parece, Encarna, a todos los amigos del Arca de Marisa, dónde os ubicáis, cómo se puede contactar con vosotros, qué horario tenéis. Uy, yo digo que el horario es bien amplio, porque estamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. De lunes a viernes estamos en la carretera de Granada, en el barrio de La Viña, que se nos ha quedado precioso. Hemos pasado unos años ahí, pues como cuando tú arreglas tu casa, pero ahora estamos contentísimos y se nos ha quedado estupendamente. En carretera de Granada número 59, segundo B, y el teléfono es el 968 464528. Horario tenemos, amplio, pero ¿sabes una cosa? Todavía sé que es la hora de irme a comer cuando veo a mis compañeras que se quitan la bata. Bueno, eso dice mucho. No se me pasa volando, es verdad, se me pasa volando. Encarna, ha sido para mí por lo menos un auténtico placer y un lujo tenerte esta noche aquí. Para te lo agradezco enormemente. El placer es mío, el charlar con vosotros. Veo que ha estado muy atenta, que es muy interesada en las preguntas, y te lo agradezco mucho. Pues hasta otra, Encarna. Muchas gracias, cuando quieras. Amigos, llegados a este punto me tienen que permitir que les dé un consejo, como cada noche de martes y jueves. Y la pregunta que les quiero formular a estas horas de la noche es muy sencilla. ¿Están preparados para sentir el efecto de la fibra óptica de Movistar? Lo digo porque los 100 megas ya han llegado a Lorca y lo han hecho para quedarse. Así es que, amigos, se acabó el montarse películas, porque ahora con Movistar Fusión Televisión tienen el mejor cine, series en exclusiva y todo el fútbol que puedan imaginar, eso sí, en alta definición. Por lo tanto, se acabó el discutir, porque pueden conectar los móviles, las tablets, los ordenadores o lo que quieran conectar a la vez y sin perder calidad de conexión. Y en cuanto a navegar, pues tienen la mayor velocidad del mercado, tanto de subida como de bajada. La pregunta que les quiero hacer es muy clara: ¿se atreven a navegar con 100 megas reales? Pues en Lorca ya se sienten, así que prepárense para disfrutar una velocidad nunca vista hasta ahora con Movistar Fibra Óptica. Y además, ahora el alta y la instalación es totalmente gratuita. La pueden contratar ya en el Movistar, en movistar.es, llamando al 1004 o bien en las tiendas Movistar. Amigos, gracias por la atención que nos han brindado y recuerden que el próximo jueves el Arca vuelve a soltar amarras en su horario habitual. Hasta entonces, gracias, buenas noches y que tengan un feliz descanso. Mm-hmm.